Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Johannes Leider Velarde Pinzón. Este es mi documento de identidad. Y voy a dar el desarrollo del ejercicio 5 del estudiante número 2. Entonces dice, preguntas orientadoras. ¿Cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? 2. El producto punto o cruz genera una cantidad de escalar o vectorial. 3. Si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores desplazamiento y fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? Desarrollo. ¿Cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? El producto punto entre dos vectores se realiza teniendo la magnitud del primero por la magnitud del segundo y esto lo multiplicamos por el coseno del ángulo más pequeño que se hace entre estos dos, quedando por ejemplo A por B por coseno de A del ángulo. 2. El producto punto cruz genera una cantidad escalar o vectorial. El producto punto es cuando multiplicamos dos vectores y nuestro resultado es un escalar. El producto cruz es cuando multiplicamos dos vectores y nuestro resultado, así como en la suma, es otro vector. 3. Si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores desplazamiento y fuerza, entonces ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? Es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y el desplazamiento del cuerpo en la dirección de esta fuerza. Mientras se realiza el trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Entonces, enunciado del ejercicio. Una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión vector S, que es 34 menos 44 julios en metros a partir de la anterior información. A. Determina el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es vector F menos 11 menos 6 julios expresado en Newton. B. El ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Entonces, A. Determina el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es vector F igual menos 11 menos 6 julios. Datos. Bueno, entonces acá, teniendo la fórmula del trabajo igual vector F por vector S. Entonces acá tenemos que el vector S es 34 menos 44 julios y el vector F es menos 11 y menos 6 julios. Entonces utilizamos el producto o punto escalar que es S, el vector S por el vector F. Acá tenemos los datos y acá lo reemplazamos, que haría 34 por menos 11 más menos 44 por menos 6. Eso da 34 por menos 11 nos daría menos 374 y menos 44 por menos 6 daría 264 y sumando esto nos daría menos 10 newtons, que eso lo multiplicamos y quedaría menos 110 julios. ¿Listo? Entonces este sería el resultado del primer punto. B. El ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Entonces acá tenemos la fórmula que para hallar el coseno del ángulo tenemos que dividir el vector S por el vector F sobre la magnitud S por magnitud F. Entonces acá reemplazamos primero el resultado de acá de los vectores, nos dio menos 110 julios y lo tenemos que dividir sobre la magnitud S por la magnitud F que no la conocemos. Entonces tenemos que hallar la magnitud de cada vector. De la del F tenemos los datos que es menos 11 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto nos da 121 más 36, que nos da 157 y la raíz cuadrada es 12,52. Entonces esa sería la magnitud del vector F. Y del vector S los datos son 34, lo elevamos al cuadrado más menos 44 elevado al cuadrado. Esto haría 1156 más 1936, que eso nos da 3092, que raíz cuadrada de 3092 nos da 55,60.
Entonces ya teniendo la magnitud de los dos vectores, la multiplicamos. Primero la magnitud del vector f, que es 12,52 por la magnitud del vector s, que es 55,60. Esto nos da 696,11. Luego, ya teniendo los dos resultados que necesitamos, hallamos el coseno del ángulo, que es menos 110 dividido en 696,11. Eso nos da menos 0,1580. Coseno del ángulo sería menos 0,1580. Eso lo multiplicamos por el coseno a la menos 1 de menos 0,1580 y nos daría como respuesta 99,09, que eso sería los grados. Entonces ese sería el ángulo. Bueno, muchas gracias por su atención.